Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Heinrich Heine dijo que allí donde queman libros acaban quemando hombres. Aunque claro, primero se empieza por prohibirlos. A lo largo de la historia, la prohibición y luego la destrucción de los libros ha sido una constante, por motivos religiosos, políticos, por negligencia, por imponer un poder sobre otro, por ignorancia. Se han prohibido, censurado y destruido los libros. Pero así como se ha destruido una cantidad incalculable de libros, códices y archivos, también es cierto que la humanidad se ha empeñado en rescatar lo que se puede y sobre todo en seguir produciendo. Hablaremos hoy en La Otra Aventura precisamente de libros prohibidos, de censura y de gran literatura. Anais Nin dijo que cuando quedas atrapado en la destrucción debes abrir una puerta a la creación. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. No sé si usted lo sepa, pero durante mucho tiempo hubo un índice de libros prohibidos. Index Librorum Prohibitorum. Una lista de publicaciones que la Iglesia Católica catalogó como libros peligrosos para la fe. Hemos ganado mucho en libertades, empezando por la libertad de expresión. Cada día, diría yo, es más raro que se prohíba un libro en el mundo occidental. El índice del que les hablo se promulgó por primera vez a petición del Concilio de Trento por el Papa Pío IV en el año de 1564. El índice se reimprimió y actualizó más de 40 veces. Los encargados de prohibir formaban una congregación creada por el Papa Pío V en 1571. La última edición fue la de 1948 y duró hasta el increíble año de 1966, cuando Pablo VI lo suprimió. Oyó usted bien, hasta el año de 1966 existió el Librorum Prohibitorum. Los libros no solo pueden ser destruidos, también pueden ser borrados mediante la prohibición. Por esto, el crítico George Steiner, a quien hemos citado varias veces aquí en La Otra Aventura, decía que tenemos una tendencia a olvidar que los libros son vulnerables. Tienen además su historia, como todas las producciones humanas, una historia cuyos comienzos mismos contienen en germen la posibilidad, la eventualidad de un fin. La invención de Gutenberg llenó de temor a la Iglesia Católica. La censura de los libros y su destrucción física recorren toda la historia del catolicismo romano. Aun cuando ya no son tan virulentos, el imprimatur y el índice siguen formando parte de esa historia. La censura, nos dice Steiner, es tan antigua y omnipresente como la escritura misma. La censura ha participado en todas las tiranías, desde la Roma de Augusto hasta los regímenes totalitarios de nuestro tiempo. Es imposible reseñar el número de libros que han sido expurgados, falsificados o reducidos al silencio. Las democracias no son inocentes por completo. En Estados Unidos, la literatura clásica y contemporánea ha sido expurgada o retirada de las bibliotecas públicas y universitarias con el pretexto pueril y humillante de lo políticamente correcto. En la mayor parte del mundo contemporáneo, en China, en India, en Pakistán, en todos los lugares donde la herencia del fascismo y del estalinismo prevalece todavía, en los estados más o menos policiales y en las teocracias de tipo islámico, y de forma intermitente en América Latina, se encarcela a escritores, se anuncian fatwas. Steiner agrega un asunto central a estos temas: la difusión de ideologías racistas, de erotismo sádico o de pedofilia, no dejan de incitar a conductas imitativas y presentan grandes desafíos fundamentales a la libertad de expresión. La gran literatura siempre es subversiva, la que dice no a la barbarie, no a la estupidez, no a la ética capitalista degradada, no al elogio del mercado por encima de cualquier valor. Les muestro de momento algunos autores cuya obra completa figuró en el índice de la prohibición: René Descartes, Denis Diderot, Balzac, Anatole France, Émile Zola, André Gide, Jean-Paul Sartre. Aunque usted no lo crea, todos estos autores figuraban en el índice prohibido. También había libros específicos. Algunos de estos se los voy a mencionar para su asombro: Los Miserables de Víctor Hugo, Rojo y Negro de Stendhal,
Crítica de la razón pura de Kant, Madame Bovary de Flaubert, la Iglesia Católica prohibía leer estos libros. ¿Cómo lo oyen? Con el tiempo, estos autores y estos libros han confirmado que la literatura es la materia misma de la vida. Prohibirlos equivale a prohibir la vida misma. Hace algunos años, Editorial Taurus publicó El olvidado arte de leer, de Juan Gustavo Cobo Borda. Se trata de un recorrido personal sobre la literatura, el disfrute de la misma, y proporciona algunos apuntes interesantes de autores como Gabriel García Márquez, Anton Chejov, Fyodor Dostoyevsky, Alejo Carpentier, Clarice Lispector. La premisa del autor es que los libros y las bibliotecas son un universo de imágenes, de personajes y de historias que solo el lector puede descubrir y el escritor inventar. Pero, ¿por qué leer? ¿Para qué? ¿Qué hace tan importante e indispensable a la literatura, a la narración, a que nos cuenten cuentos? El autor aventura algunas respuestas. Primero que todo, dice, la literatura trata de sí misma, se refiere a sí misma. Pero además, continúa, la literatura se olvida y tiene la necesidad imperiosa de volver a oírse, de reescribirse. Así desmenuza la personalidad, aunque brevemente, la personalidad de escritores que aborda a través de la literatura de cada uno. De Andrés Gide, resalta que el autor abominaba el letargo burgués en la educación de los jóvenes o en la suficiencia de los bienpensantes. De Anton Chejov, muerto prematuramente a los 44 años, su habilidad para retratar con ironía y al mismo tiempo con desazón a una sociedad rusa regida por nobles y siervos y de un aparato burocrático inoperante y kafkiano. De Jorge Amado, la vitalidad y la belleza con la que retrató a su país. De Alejo Carpentier, la escritura lenta, reflexiva y erudita, llena de referencias históricas. Un homenaje a la lectura. De la mesa de novedades tomemos algunos libros. Los seguidores y los admiradores de Enrique Vilamatas estarán de fiesta. Acaba de llegar a librerías su nueva novela, Cassel no invita a la lógica. Una extraña llamada interrumpe la rutina de un escritor que tiene que hacer un viaje. Vilamatas es capaz de enredar todas las historias, de partir de una escena y reconstruir todas las escenas posibles. Cassel no invita a la lógica. El Fondo de Cultura Económica acaba de publicar del escritor peruano Alonso Cueto La piel de un escritor, contar, leer y escribir historias. El laboratorio de un escritor, su certidumbre sobre lo que significa la lectura, sobre lo que significa una biblioteca personal, en un tomo de ensayos en lengua y estudios literarios. De Alonso Cueto, La piel de un escritor. Editorial Sexto Piso, un libro con fotografías, con imágenes de Álvaro Alejandro y con textos de Alberto Manguel. Para cada tiempo hay un libro. Editorial Sexto Piso. Sigo siendo, desde hace tiempo lo soy, fan de las ediciones del Salario del Miedo que publica Almadía y en esta ocasión se coedita con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Diccionario de Lampa, el lenguaje de los bajos fondos por un lado y por el otro, literalmente, el Canerús, Diccionario de la Cárcel. Prólogo de Sergio González Rodríguez, presentación de Alejandro Montes. Sergio González Rodríguez, como usted sabe, escribió hace ya años precisamente un magnífico libro, Los bajos fondos. Del Fondo de Cultura Económica también, de Hélène Morel-Indart, un libro que se llama Sobre el plagio, una historia de los plagiarios. Es uno de los libros, creo, de las traducciones más interesantes de la temporada. Ella es una investigadora de la Sorbonne y nos da en este libro una visión panorámica de lo que significa el plagio, de qué es lo que mueve al plagiario y de casos extraordinarios en la historia de la literatura. Estos son algunos de los libros de la mesa de novedades. Hace ya varios años, Debate publicó el libro Historia Universal de la Destrucción de los Libros, de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, de Fernando Báez.
Ya lo hemos mencionado aquí en La Otra Aventura. Se trata de un interesante recuento de la destrucción de los libros y de sus motivos a través de la historia humana, desde el mundo antiguo en la Mesopotamia, hoy el sur de Irak, pasando por Egipto, Roma, China, Grecia, los códices de México, la Inquisición, los nazis, entre otros temas. Para regresar irremediablemente a Irak, a una de las últimas destrucciones del patrimonio cultural mundial. Ahora que el budismo y la yoga están de moda, vale la pena recordar un apartado de este libro en el que se narra cómo la introducción del budismo en China fue realmente accidentada. Pues los neoconfucianos rechazaron esta práctica por insustancial y porque le daba demasiadas libertades al individuo. Así que desde el siglo I después de Cristo y hasta más o menos el 845, los templos y libros budistas fueron arrasados. Y fue hasta 1900 que se descubrió en una sección de la llamada Ruta de la Seda, un oasis en medio del terrible desierto Gobi, y en su interior miles de textos sagrados del budismo, algunos en buen estado. Además, los textos encontrados estaban en distintos idiomas: chino, tibetano, sánscrito, shishya, basba, sirio. Los indígenas, en otro asunto, en territorio ahora mexicano, también destruyeron sus propios libros antes de que los españoles llegaran. Izcóatl, cuarto rey de los aztecas, ordenó borrar el pasado y numerosos textos fueron quemados. Sumergido en una terrible crisis, mandó llamar a sus asesores para buscar soluciones y como respuesta le dijeron: quema las obras, no es conveniente que todo mundo conozca la tinta negra, los colores. Estas obras solo cuentan mentiras y hay que iniciar un tiempo de verdad. Y claro, cuando llegó Fray Juan de Zumárraga, a quien se le ha querido atribuir la introducción de la imprenta en México, un poco para minimizar sus acciones, hizo una hoguera con todos los códices e ídolos mayas. El objetivo era borrar el pasado y dar paso a una nueva etapa, pero en la época moderna también ha habido prohibición y destrucción de libros, sobre todo en los regímenes autoritarios. Por ejemplo, Estonia fue invadido primero por la ex Unión Soviética en el año de 1940. De inmediato se prohibió la circulación de 212 periódicos y autores contrarios al nuevo régimen. Además, se debían retirar de las bibliotecas todos los libros de literatura antisoviética, burguesa, chauvinista y teológica. ¿A usted le han prohibido alguna vez leer? Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Prohibir algo es despertar el deseo. Montaigne. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.